Y en esta mañanita tan especial, en estos 10 años de Póster Central, en este recaminar la realidad de encontrarse con los hechos y protagonistas, sumamos a la licenciada Janina Moreno Samarillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buen día, Pablo. Bueno, un placer, como siempre, que esté acompañándonos. Ha venido además con un regalo muy particular, lo vi muy contento al productor. Muchas gracias. Sí, no todos los entrevistados ni las entrevistadas llegan con medialunas, ¿no? Bueno. Eso merecidas medialunas. Claro. Para los dos. Nosotros no seríamos ensobrados, sino medialunizados. Más o menos así seríamos, Carlito, ¿no? Nos traen unas medialunas y somos felices. El día lo amerita. El día lo amerita. Sí, claro. Hoy es un día para matecito. Fresco. Hoy las panaderías me parece que van a estar a full. Sí. ¿No? Los días así trabajan. Ahí levanta un poquito el consumo del país. Ahí. Te lo gastás todo en medialunas. Esa sería la definición. Pablo, Sí. lo dijo Reirova. Claro. ¿Te acuerdas cuando le hiciste la nota? En invierno aumenta mucho la venta de pan. Exacto. Claro, y después baja en verano. Claro. Ahí te das cuenta y decís, che, comí muchas medialunas en julio, ¿cómo hago para bajarlas antes de noviembre, no? Ese es el debate. Bueno, vamos a dar una vuelta de página y meternos en el tema que ya habíamos anticipado la semana pasada y que tiene que ver con la salud mental. Quizás la pandemia nos puso allí en un fuerte aprieto, ¿no? Aunque probablemente no sea la única razón por la que debamos sumar una señal de preocupación en lo que está ocurriendo con la salud mental en la Argentina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, y esto es importante porque hablamos de datos objetivos, más allá de que la Argentina ha decidido salirse de la OMS en una decisión que busca aliarse a lo que planteó Donald Trump. En 2024, 4.249 personas se quitaron la vida, según cifras publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina, en apenas un año. Las estadísticas muestran una baja entre el 2018 y el 2020, y allí comienza el incremento. 2020, recordamos, marzo del 2020, inicio de la pandemia. En el comparativo entre el 2024 y el 2017 hubo un crecimiento de casi el 30% de los suicidios en la Argentina. En 2023 los suicidios ya habían superado por primera vez a las muertes por accidentes viales. Hubo más suicidios que accidentes fatales. 2023, ¿no? El año pasado, hablamos del 2024, en realidad el 2025, perdón, pero quiero actualizar, ahí está, porque se me había actualizado la página, el dato. El año pasado hubo 3.539 muertes por accidentes viales y 4.249 suicidios. También el año pasado, más suicidios que muertes por accidente vial. Para quienes hemos practicado el periodismo, sabemos que la accidentología vial era la primera causa de muerte en la Argentina histórica, ¿no? Bueno, hoy existen más suicidios que muertes por accidentes viales. ¿Todo se debe a la pandemia, Jani? No, no creo que sea así como todo fenómeno y problemática social. Sí creo que la pandemia no estuvo bien resuelta como sociedad y como individuos. Salimos de la pandemia con un deseo muy grande de bueno, estar libres, ¿no? Y no acuciados por el miedo, por el encierro y todo lo que implicaba eso. Pero no somos aún conscientes de las consecuencias y las secuelas que quedaron de eso. Y eso le pasó a toda la población, no es que tomó una franja etaria y se nota más el impacto ahí. Pero bueno, no estamos hablando mucho de eso tampoco. Sí creo que se está viendo la secuela, más allá de otras variables que están afectando, en los seres humanos. Se están viendo hoy las secuelas y fíjate que ya pasaron 6 años, ¿no? Pero fue gravísimo lo que nos ocurrió. Habría que... Son esos hechos inusuales, históricos, totalmente excepcionales, tienen un sentido colectivo porque afectan a toda una población. Nadie quedó exento del impacto que generaba la pandemia y la idea del encierro como respuesta frente a un drama como el que vivíamos, porque vos podías morir por respirar, digamos, porque eso estaba
en el contacto con la otra persona podías simplemente en compartir ese momento respirando, porque imaginemos la dimensión que tenía eso, Sí. ¿no? Sí, y el sentimiento de culpa de contagiar a alguien y de que alguien muriera o de ser Claro, también contagiado. eso, sí. Digo, no tomamos como esa dimensión, ¿no? Ujú. Y también, yo creo que tampoco se habla mucho de esto, el miedo afectó. Hubo más gente que murió de miedo que de la misma infección. Por otras patologías. No está estudiado, pero cuando vos hablas con el común de la población, bueno, hubo un padecimiento muy grande, Pablo, que terminó en patologías importantes. Mucha gente salió de ese lugar depresivo. El mismo encierro hace que... También pensemos en esto, las condiciones de vida de cada persona. No era lo mismo estar encerrado 4 personas que 6 personas. Digo, momentos conflictivos donde había familias que estaban, parejas conflictuadas por separarse y no se pudieron separar, o se juntaron aún estando separadas porque no había posibilidad de estar solos en otro lugar. Los adultos mayores también había que cuidarlo de otra manera. Hubo un momento que los niños no podían acercarse a los abuelos, no sé si te acuerdas de eso, Ujú, porque eran como los que más contagiaban, pero no padecían la enfermedad. Y al mismo tiempo los abuelos y abuelas eran las que estaban más expuestos Los más a la posibilidad, vulnerables a las claro. posibilidades. Bueno, digo, esa situación, más todas las otras variables que fueron ocurriendo en nuestro país, sobre todo, porque bueno, nos vamos a contextualizar acá, bueno, fue afectando, digo, todo lo que hay hoy a nivel de las violencias y de las agresiones y las autoagresiones, a veces determinan una salida como el suicidio. Para mí es un fenómeno que es multicausal, no podemos adherírselo solo a una causa. Al resultado de la pandemia, más Sí. allá del contexto excepcional que Sí. implicó la pandemia, pero también pensaba en qué instrumentos hoy tiene la Argentina en materia de salud mental. Hay un debate sobre la ley, sobre si la ley, efectivamente, la actual ley de salud mental, logra una contención adecuada de los pacientes, pero también hay una enorme crisis del sistema de salud, profunda crisis del sistema de salud, que genera que haya muchas personas que no tienen hoy la posibilidad de acceder a una contención para la asistencia en salud mental, Sí. ¿no? No hay dispositivos. Digo, las leyes están, inclusive hay una ley específica de prevención para el suicidio, que no es una ley tan vieja, y que no está implementada, o sea, como muchas leyes que están en nuestro país. Digo, porque en la ley está todo. La ley de salud mental sí para mí amerita una revisión que habría que ponerse a discutirla, pero ninguna de las dos hoy está aplicada. No existen los ámbitos de aplicación. Digo, existen, pero muy soslayados y muy precarizados. No hay equipos de salud mental que estén en condiciones como deberían estar, no hay presupuestos para eso, no hay políticas de salud mental públicas en las escuelas, que es donde hoy tenemos el mayor índice de intento de suicidio, que son los adolescentes y los jóvenes. No se está trabajando la ley de prevención contra el suicidio en las escuelas, que también es donde tenemos más tiempo para estar en contacto directo con los chicos. Entonces digo, se nos están pasando un montón de posibilidades que están legisladas, pero que no están implementadas. Entonces la aplicabilidad siempre queda trunca ahí en ese espacio. Uh-huh. Frente a eso, lo que nos sucede como comunicadores o como periodistas, y advierto también que en muchos ámbitos sociales, incluso profesionales, hay como cierto temor a abordar el tema. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para hablar de suicidio? ¿Cómo lo difícil que es encontrar datos oficiales, objetivos? De hecho, buscamos, indagamos en la provincia en particular, no hay, salvo los que derivan del propio Ministerio de Salud de la Nación, y pareciera como que nos cuesta mucho ponerlo en debate, sí, al tema. Y en eso, a veces cuando sucede un episodio, vamos sobre el episodio, pero inmediatamente nos alejamos. No nos quedamos mucho tiempo ahí para intentar explicarnos, che, ¿qué puede estar pasando con todo esto? ¿No? Sí, yo creo que asusta mucho porque está ligado a la muerte.
pero no a la muerte Pero aparte es una espontánea. muerte muy difícil de abordarla. Claro, pero a la elección de muerte, que es peor que la muerte misma, ¿no? Pero creo que nos podemos como alejar un poquito y detenernos en instancias anteriores, justamente para elaborarlo desde la prevención, y para, en vez de hablar del suicidio, hablar de los desvalimientos y los sufrimientos que tenemos hoy sociales, ¿no? Que sobre todo hago hincapié en los adolescentes porque es una etapa crítica, que está muy vulnerable porque está en pleno proceso de identidad, y que es donde hay más riesgo. No es que no haya riesgo en adultos ni que no haya suicidio en adultos, pero digo, lo que más está llegando, por lo menos a la salud pública, a la salud mental pública, son la autoflagelación, los cortes, las lesiones que se provocan en los adolescentes, los intentos de suicidio, y bueno, ya consumado el hecho, quien lo logra, bueno, ya estamos sobre el tema. Pero digo, ¿cómo hablarlo? Volviendo al punto que decías, Pablo, ¿cómo lo estamos hablando ahora? Seriamente y desde el amor, desde ese lugar, desde el acompañamiento, desde empezar a conectarnos con estos jóvenes, y con todas las personas que estén padeciendo algún sufrimiento o desvalimiento, y bueno, empezar a otorgar esos espacios sobre qué les está pasando. Porque yo, a ver, cuando vos hablas del suicidio o de las violencias que están ocurriendo hoy en los adolescentes, ningún adolescente quiere terminar en una situación de esa, ni de violencia contra un otro, ni de la autoflagelación, ni el suicidio propio. Pero está como una de las salidas más fáciles que hoy encuentra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar ahí preventivamente? Bueno, que la resolución del conflicto no sea la muerte, ¿tá? Porque si la resolución del conflicto es la violencia o la autolesión o el suicidio, o sea, terminar con mi propia vida, y estamos en un pozo que no vamos a salir más. Y son los temas que tenemos que hablar hoy en nuestro país. ¿Por qué, Pablo? Porque también se ha instalado un modelo referencial a seguir, que automáticamente te brinda eso de, bueno, pasó esto, ¿cómo lo resuelvo el conflicto? Con más violencia. Y lo hacemos los adultos también, no solamente los jóvenes, ¿no? Sí, es interesante porque eso ya es un debate social, ¿no? Que nos incluye a todos. Ahora, yo insisto también con esto de que la enorme crisis que tiene el sistema de salud, las obras sociales, lo planteamos la semana pasada, hay una situación severa de las obras sociales que están pasando por, en algunos casos, un estado de supervivencia muy delgado, ¿no? Señalan que esto tiene que ver con una intención del gobierno de Milei de implementar un sistema que se da en los Estados Unidos y que dejaría a muchísima gente sin este sistema solidario que durante años nos acompañó fundamentalmente en las obras sociales ligadas con los sindicatos. Pero frente a esta realidad, lo que sucede es que no solamente recortás medicamentos, no solamente vas menos al médico, en muchos casos dejás directamente de tener una relación con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu psiquiatra. No todos los especialistas también trabajan con obras sociales, entonces ahí también te encontrás si tenés los recursos o no para poder afrontar un costo de esas características. El sistema de salud no está siendo contenedor. Esto ha pasado históricamente y es anterior a este debate que damos hoy, por ejemplo, con el tema de las adicciones. Sí. ¿Por qué? Hay sectores pudientes que frente a las adicciones van y recurren a profesionales que los contienen, y porque hay un montón de personas en sectores vulnerables que conviven con adicciones que les van quitando de a poco la vida, sin saber a dónde recurrir, qué puerta golpear, ¿no? Sí, por eso, a ver, lo que habría que pensar es, a ver, no es el único gobierno, lo que pasa es que hoy se ve como más potenciado y se ve como, yo te diría, hasta algo dirigido, de desvalidar desde el Estado a estas poblaciones, que en realidad no son las poblaciones vulnerables, no sé, las desprotegidas, las periféricas, las vulnerables en términos estructurales de la pobreza, somos todos, porque los problemas de salud mental atraviesan todas las clases sociales y todas las esferas y todas las poblaciones en términos de edades. Pero creo que hay ahí como algo adrede, algo que está construido y diseñado para eso. Que lo hemos hablado en algún otro momento. No es casual que el gobierno elija ciertas poblaciones más vulnerables para empezar
a vaciar de lo importante de la política pública. Y respecto a este tema, volviendo al punto, digo, bueno, si no tenemos esos dispositivos estatales, y estamos complicados. Hoy estamos complicados. Antes podíamos hablar de una clase más postergada, si se quiere, más desfavorecida. Hoy atraviesa a todo el mundo esto. Y el nivel de angustia, de frustración, de fracaso, de sufrimiento que hay en las personas es altísimo, Pablo. No lo estamos poniendo en palabras porque también nos cuesta hablar de eso. Nos cuesta un montón, pero cuando vos no tenés a dónde acudir en lo público, menos aún en lo privado, porque si vas a lo público, porque ya hay la opción que no tenés para elegir lo privado, no podés, ¿quién te ayuda ahí? Y entonces ahí empezás a buscar otras búsquedas, decir, bueno, y la familia está con las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, que a veces no puede contener porque o no tiene tiempo, tiene 3 laburos, o porque no está también en la misma sintonía de sufrimiento o padecimiento. Bueno, ¿dónde hay refugio? Hay familiar, institucional, social, y quedamos medio solitos. Yo te diría que, volviendo al tema de la pandemia, sería como una pandemia abierta, pero estamos todos aislados, ¿no? Y cada cual mirándonos a ver cómo nos arreglamos solitos en la individualidad. Es terrible lo que nos está pasando. Y este número que plantea la OMS es gravísimo. Pero bueno, hay que hablarlo, ¿no? No nos queda otra porque cuando vos otorgas esos espacios la gente habla, está buscando que lo ayuden. Lo que pasa es que a veces no es fácil por motus propio pedir ayuda. Y uno supone que el primer elemento para acompañar a una persona que está pasando por esa situación es hablarlo, ¿no? Y sí. Es estar, es escuchar. Que cuando ya tenés la opción que alguien te habilita el espacio, poner en palabras ese dolor, ese sufrimiento que tenés, ya se reduce enormemente la posibilidad de que vos intentes suicidarte. Porque ya hay un otro que me está mirando, me reconoce en mi existencia y me está alojando en el amor, en la emoción. Cuando eso no está, y bueno, por eso te digo, es una de las salidas, lamentable salida, que toman algunas personas. Y ahí lo que se produce es, sin palabra, el acting out, pasar al acto. Paso al acto y se produce como una disociación. Yo no me doy cuenta que me voy a matar. Es como si yo me disocio y mato a un otro, pero en realidad me estoy matando a mí mismo, ¿no? Igual que las lesiones. Hay gravísimo índice de lesiones, autolesiones en los adolescentes. Bueno, tampoco estamos hablando de eso. Un tema que necesariamente tiene que ser puesto en discusión a la par de lo que está ocurriendo con la enorme crisis del sistema de salud que vamos a seguir abordando en el programa. Señora, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo.